En el caso de la regurgitación, eh, donde se encuentre el problema va a variar de acuerdo al material que se regurgita, a la cantidad que se regurgita o al tiempo que demora en producirse la regurgitación después de comer. ¿Ya? Es así como si yo tengo una regurgitación durante la comida, lo más probable que el problema esté más hacia craneal, ¿ya? O sea, el problema esté ya sea en el esfínter esofágico proximal o en la faringe. Si yo tengo una regurgitación y la cantidad de material es grande, es alta, tiene mezcla de moco y alimento, y es independiente de la ingesta, lo más probable es que sea una parálisis esofágica, ¿ya? En donde el esófago se hace un bulto, se acumula líquido o contenido y eso se expulsa después de un tiempo independiente cuánto sea el tiempo que demora entre la última vez que comió y se produjo la regurgitación. Si se regurgitan grandes cantidades de alimento, muchas veces uno lo puede asociar a estenosis pilórica. Y hay otro signo que se puede presentar que son los eructos líquidos, ¿ya? En donde el paciente eructa y junto con el eructo sale algo de contenido. Y eso muchas veces uno lo asocia o a disfunción del cardias o a estenosis pilórica. O sea, el cardias no es capaz de apretar y mantener el alimento dentro del estómago, o el píloro no es capaz o no deja pasar el contenido que está dentro del estómago. En el caso de los vómitos, como mencionaba recién, es un proceso activo. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere de una contracción muscular del paciente para poder expulsar el material. Y eso tenemos que diferenciarlo muy bien y tratar de explicárselo a los dueños. Porque muchas veces em, el dueño, el hecho de ver que el hecho de que ven al paciente botar comida o contenido por la boca, ya dicen que es un vómito, ¿ya? Cuando eso no es siempre así, puede ser una regurgitación. Y eso lo tenemos que tener clarito. El vómito, muchas veces antes de vomitar tenemos deglución, el paciente está como tragando constantemente, ¿ya? Tenemos exceso de salivación e inquietud del paciente, lo que a nosotros nos indica que el paciente puede estar con náuseas, ¿ya? Y a diferencia de la regurgitación, es un proceso dependiente de los reflejos. ¿Cómo se produce el vómito? Tenemos un estímulo neurogénico, ya que es creado a nivel nervioso, que estimula el centro del vómito en el tronco cerebral, lo que va a llevar a una actividad de los músculos abdominales, generando esta contracción, ¿ya? Y al generar esta contracción se produce el vómito. Vamos a aceptar a la gente que llegó tarde. No sé por qué tengo dos Maricel Milla. ¿Será Erwin? Ya. Entonces, otro de los signos y síntomas que podemos tener son las diarreas. En donde su principal característica es un cambio de las propiedades de las heces, ya sea en aumento de volumen y o en aumento de agua.
tenemos dos tipos de diarreas, las diarreas de intestino delgado y las diarreas de intestino grueso. En el caso de las diarreas de intestino delgado, tenemos un mayor efluente de contenido desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, modificando el volumen y la composición de este. En esta parte tenemos que tener clara una cosa. ¿Cuáles son las funciones del intestino delgado? Su principal función. ¿Y cuál es la principal función del intestino grueso? ¿Alguien que me diga algo? Mientras yo acepto a Luis Soto. No, Edward, no te escuchas. Escriben en el chat. ¿Cuál es la principal función del intestino delgado y cuál es la principal función del intestino grueso? Ya, si no sabemos eso, no vamos a poder saber nada. Ya, sí, Edward, muy bien. Edward me dice que el intestino delgado cumple la función de absorción de nutrientes. Exacto. La principal función del intestino delgado es absorber nutrientes. Y la principal función del intestino grueso es absorber agua. ¿Ya? Obviamente el intestino grueso también absorbe ciertos nutrientes, pero en menor cantidad. Su principal función es absorber agua. Y a partir de esto podemos intuir algunas cositas, ¿ya? A pesar de esa función del intestino grueso de absorber grandes cantidades de agua, eh, no es capaz de absorber el exceso de agua en el caso de que exista una diarrea de intestino delgado, ¿ya? Por lo tanto, la diarrea sigue siendo más voluminosa y más acuosa. Estas diarreas de intestino delgado pueden ser causadas por muchas cosas, generalmente por aumento del valor osmótico del contenido, eh, aumento de la secreción mucosa del intestino o una anormalidad en la motilidad o en el movimiento intestinal. La diarrea de intestino grueso, no sé quién sigue llegando tarde. La diarrea de intestino grueso pueden ser producidas por una motilidad anormal del colon, una reducción de la superficie de absorción o un aumento de secreción intestinal del colon, ¿ya? Si se fijan, es lo mismo que yo les mencionaba recién. Todo va a derivar en el... Todo va a derivar en la falta del intestino para absorber agua, o sea, para cumplir su función. En este caso, en el caso del intestino grueso. Si yo tengo una motilidad normal o aumentada, el material va a pasar con mayor rapidez, por lo que el intestino no va a ser capaz de captar más agua, ¿ya? Si yo reduzco la superficie de absorción,
obviamente voy a tener menos capacidad de absorber agua, por lo tanto voy a terminar en una diarrea. Si yo aumento la secreción intestinal, voy a agregar agua al contenido fecal, por lo tanto voy a terminar en una diarrea. Acá les puse un cuadrito, que esto sí es súper importante, y se lo tienen que aprender. Es que tanto la diarrea de intestino grueso como la diarrea de intestino delgado se pueden diferenciar de acuerdo a sus signos. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que tiene una diarrea y si normalmente iba 2 veces al baño o al patio a defecar y ahora va 5 o sale a defecar, entra y quiere salir de nuevo, yo pensaría más en una diarrea de intestino grueso, ¿ya? Porque la frecuencia de defecación en una diarrea de intestino grueso es más alta que en una diarrea de intestino delgado. Profe, ¿y provocaría una deshidratación? No escuché nada porque te escuchas como un robot. Escriba en el chat. Otro de los signos que tenemos es el tenesmo, ¿ya? El tenesmo es cuando el paciente le cuesta defecar, a pesar de que tenga diarrea, y se caracteriza porque muchas veces el paciente se pone a defecar y como que camina mientras defeca, ¿ya? Eh, Ese tenesmo es raro en diarreas de intestino delgado, pero sí es común en diarreas de intestino grueso. El volumen de las heces, cuando yo tengo una diarrea de intestino delgado, es grande, o sea, son heces voluminosas, a diferencia de la diarrea de intestino grueso, donde tengo heces muy pequeñitas, ya van haciendo de a poquito. Las diarreas de intestino delgado es raro encontrar mucosidad en las heces, es raro encontrar esa como gelatina, y en la diarrea de intestino grueso es común. La sangre es importante porque si yo tengo sangre o es sangre en las heces de un color fuerte, de un rojo fuerte, a mí me denota que la diarrea lo más probable es que sea de intestino grueso, ¿ya? Porque al estar más cerca de la salida, la sangre sale fresca, ¿ya? Y es raro que salga sangre fresca en una diarrea de intestino delgado. Eh, Cuando yo tengo una herida, ya sea en intestino delgado o en estómago, si bien esa herida va a sangrar, la sangre al tener que recorrer un mayor trayecto, se va a ir digiriendo con el paso del tiempo o con el paso del trayecto. Y eso se conoce como melena, ¿ya? Y esa melena se caracteriza por ser una sangre negra, ¿ya? Como una prieta. Esa melena es característica de diarreas de intestino delgado eh, y no es característica de intestino grueso. Otro punto importante es la pérdida de peso. Y aquí volvemos a la función del intestino, ¿ya? Si tenemos una diarrea de intestino delgado, en donde su principal función es la absorción de nutrientes, es común que yo tenga una pérdida de peso, ¿ya? A diferencia del intestino grueso, en donde su principal función es absorber agua, por lo tanto, si yo tengo una diarrea de intestino grueso, puede ser que no exista una pérdida de peso. Es raro que se presente.
Otros signos que podemos tener. Otros signos que podemos tener son las disminuciones del apetito, ¿ya? Anorexia, recordemos que en nuestro medio la anorexia no es una enfermedad, sino que es un signo, ¿ya? Y que puede ser grave si es que se asocia a una pérdida de peso. ¿Ya? Pérdidas de peso no siempre van a resultar de una menor ingesta de alimento, ya puede haber una alteración en la absorción de nutrientes también. La pica es un Buenas tardes, signo... profe. ¿What? ¿Qué? Buenas tardes, profe. Hola, buenas. Profe, ¿había problema para entrar con la plataforma? No sé. Sí, porque yo estoy de las 7 tratando de conectarme y no pasaba nada. No sé, yo a las 7 solo tenía a Edward acá. Sí, porque yo de las 7 estaba intentando entrar y no se podía, se desconectaba, no sé, algo pasaba. Yo creo que es tu internet. A lo mejor puede ser. Bueno, Ya, sigamos. La pica es un trastorno en donde el paciente come cosas que no son comestibles, ¿ya? Es común ver pacientes que comen tierra, hay algunos que comen piedra, ¿ya? Y eso puede darme algunas indicaciones. El letargo es un trastorno grave, ya generalmente asociado a deshidratación, y hace referencia a la condición, a la conciencia del paciente, que generalmente va a estar disminuida. Ya es un paciente que no quiere hacer nada, que básicamente respira, que no se para, que no quiere comer, que no toma agua, que no camina, ¿ya? Eso es un paciente aletargado. El dolor abdominal también es uno de los signos importantes y el cual puede estar generado ya sea por una pancreatitis, por un cuerpo extraño, por una peritonitis. Y vamos a evidenciar podemos evidenciar la posición de oración, que es muy parecida a la posición en donde los pacientes se estiran, ¿ya? En donde agachan el tren anterior y levantan el tren posterior. Es muy parecida a esa posición. Esto no quiere decir que cada vez que el paciente se estire es porque le duele el abdomen. No, no es eso, ¿ya? La posición de oración es una posición que indica dolor abdominal, ¿ya? Y que se produce en un paciente que está echado, de repente se para el paciente, hace la posición de oración, está un buen rato así y se vuelve a echar. Y al rato vuelve a hacerlo, se para de nuevo, vuelve a hacer posición de oración y se mantiene un rato así, ¿ya? No es como que lo haga una vez para estirarse, ya no tiene nada que ver. Con dolor abdominal podemos evidenciar temblores, podemos evidenciar caminar sin descanso, ya en donde el paciente camina, 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 camina porque le duele el abdomen. Y lo otro que es lo más importante y lo que más visualizamos es el abdomen tenso. En las condiciones de vida nos importa la edad del paciente, cuándo inició el problema, ya no es lo mismo una alergia alimentaria que una neoplasia. Obviamente una neoplasia en un paciente joven es de mucha menor probabilidad, a diferencia de una alergia alimentaria. Y el curso de la enfermedad, si es continuo o si es episódico, ¿ya? Un ejemplo de un curso continuo es una insuficiencia pancreática exocrina, en donde la insuficiencia siempre se va a mantener, ¿ya? A diferencia de una enteritis que puede pasar en un momento y no se mantiene en el tiempo, obviamente si se le da tratamiento. Al examen físico vamos a evaluar la cabeza, el esófago, el abdomen, perdón, el ano, la zona perianal y el recto. Siempre desde craneal a caudal.
En la cabeza tenemos que tener claro que el paciente, para poder comer en condiciones normales, el paciente hace movimientos cortos con su cabeza para poder obtener el alimento. El sostén y la guía de este bolo o de este contenido alimenticio se va, se va a generar a partir del paladar duro, las mejillas y la lengua, la cual va a ser un movimiento hacia caudal para que el bolo o los alimentos vayan entrando al organismo. En la boca obviamente se va a adicionar la saliva, va a haber ruptura de los alimentos por los molares y premolares. El bolo va a ser presionado por la lengua contra el paladar duro, se va a generar una contracción de los músculos faringe y va a entrar al esófago. Antes de eso, el paladar blando cierra la nasofaringe para que el bolo no se vaya al sistema respiratorio. Y la laringe estirada hacia la raíz de la lengua, debajo de la raíz de la lengua, y las cuerdas vocales se tensan para cerrar las vías aéreas, ¿ya? Y de esa manera no puede entrar el bolo al sistema respiratorio. Los músculos masticatorios son dos, ¿ya? Que son de bastante importancia, que son el músculo massétero, que está en la superficie lateral de la rama mandibular, y el músculo temporal, que se encuentra en la fosa temporal, y que es el músculo más fuerte de la cabeza, ¿ya? Ambos son importantes para abrir y cerrar la boca. Obviamente, si yo tengo una alteración en estos músculos, voy a tener dificultad para abrir o para cerrar la boca. Si ustedes se tocan acá y empiezan a cerrar la boca, se van a dar cuenta cómo se aprietan los músculos. Lo mismo acá. Perdón. La cavidad oral está delimitada por cuatro paredes, por decirlo así. En su borde dorsal o su techo va a estar dado por el paladar duro. El borde rostral va a estar dado por los labios. Los bordes laterales por las mejillas. Y el borde ventral o el piso dado por la lengua y el espacio sublingual. En la cavidad oral, los dientes separan a esta en dos, ¿ya? En la cavidad bucal y en los vestíbulos, que pueden ser labiales o bucales, ¿ya? La cavidad bucal es todo lo que queda dentro de los dientes. El vestíbulo labial es lo que queda entre los dientes y los labios. Y el vestíbulo bucal es el que queda entre los dientes y las mejillas. En la boca desembocan las glándulas salivales, obviamente, ya, las cuales son son cuatro. La glándula parótida, que la vamos a ver más adelante, la cual desemboca dorsal al cuarto premolar superior. La glándula cigomática, la cual desemboca dorsal al primer premolar superior. Y las glándulas mandibulares y sublinguales, las cuales desembocan las dos en las carúnculas sublinguales, justo debajo de la lengua. La fórmula dentaria en los perros y en los gatos varía un poco, ¿ya? Y tienen que entender que los dientes existen deciduos, que son los dientes de leche, y permanentes, que son obviamente los que quedan en un paciente adulto. La fórmula para determinar o para indicar los dientes del perro o del gato se evalúa en una sola mitad,
¿ya? Es decir, en esta parte, los dientes deciduos del perro, o sea, de leche, van a tener 3 incisivos superiores y 3 incisivos inferiores. Por lo tanto, en total son 6 superiores y 6 inferiores. Son 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Los caninos va a haber uno superior y uno inferior. Y los premolares van a ser 3 superiores y 3 inferiores. Cuando pasan a permanente, tenemos 3 incisivos superiores, 3 incisivos inferiores. Un canino superior, un canino inferior, 4 premolares superiores, 4 premolares inferiores, 2 molares superiores y 3 molares inferiores. En el caso del gato, tenemos un premolar menos en la rama mandibular, o sea, inferior, deciduo, y luego se agregan en el permanente un molar superior y un molar inferior. Ya no quiere decir de que los dientes deciduos se mantengan, sino que se cambian, por si acaso. En la cavidad oral tenemos el paladar duro, que consta de 6 a 10 crestas que ayudan a movilizar la comida, ¿ya? Si ustedes abren la boca de un paciente van a ver unas jolitas, ya que son las crestas del paladar duro. Detrás de los primeros incisivos superiores vamos a tener las papilas incisivas encargadas o pertenecientes al sistema vómero-nasal, en donde el paciente recibe o capta los olores de lo que está comiendo. Y el frenillo de la lengua divide el espacio sublingual en 2 huecos, uno derecho y uno izquierdo. La lengua está encargada de la recogida y el transporte de los alimentos. Aporta con los gustos, obviamente con las papilas. Y es un órgano fuertemente musculado, o sea, tiene gran cantidades de músculo. La faringe, las amígdalas y el paladar blando se pueden evaluar. La faringe, como bien lo vimos en sistema respiratorio, es el espacio que conecta la boca con el esófago y la cavidad nasal con la laringe. Ya es el espacio en común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. El paladar blando va a dividir esta faringe en nasofaringe, en la parte superior, y orofaringe, en la parte inferior. El istmo de las fauces es un espacio virtual que está delimitado por la raíz de la lengua, los pliegues palatoglosos y el paladar blando. Entonces, esto es lo que yo les decía, el formato del conteo de dientes solo mide un solo lado. O sea, tengo 3 incisivos superiores, un canino. 3 incisivos inferiores, un canino. Pero en verdad son 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Un canino hacia un lado, un canino hacia el otro. El órgano vomero-nasal está a esta altura, justo detrás de los incisivos, justo detrás de los incisivos superiores. O la papila incisiva, también se llama. Luego vienen las crestas del paladar duro. Y al fondo tenemos la base de la lengua, el paladar blando y los pliegues palatoglosos, que son estos, que son los pliegues que van del paladar hacia la lengua. Justo ahí encontramos los senos amigdalianos, ya donde deberían estar las amígdalas, que en condiciones normales no deberían verse. Las glándulas salivales tenemos, como les dije, 4. La parótida, que se encuentra como una Y justo debajo en la base del oído, del conducto auditivo, y que va a drenar o desembocar
en el cuarto premolar superior, justo aquí. Tenemos la glándula cigomática que está debajo del ojo, que va a drenar en el primer premolar superior, acá. Y tenemos la glándula mandibular y la glándula sublingual, ambas desembocando en las carúnculas sublinguales debajo de la lengua. A la inspección de la cabeza vamos a evaluar en primera instancia los músculos masticatorios. Ya vamos a poner al paciente mirándonos de frente y vamos a evaluar simetría. Si hay atrofia de un músculo, si hay hinchazón de algún músculo, ya sea del temporal o del macetero. Vamos a evaluar el cierre de los labios y sus deformidades, ¿ya? Y si hay salivación o si hay ausencia de cierre de la boca. Vamos a palpar estos músculos, ya sea el temporal o el macetero, para evaluar si hay dolor, para evaluar si hay algún cambio en la consistencia de este, si hay calor o si hay aumento de volumen. La mucosa oral la vamos a evaluar levantando el labio superior, ¿ya? Y junto con el examen de la mucosa oral, vamos a aprovechar de hacer un examen dental, ¿ya? En donde vamos a evaluar la continuidad de todos los dientes. La abertura de la boca en el paciente para examinar la cavidad oral va a ser enfrente del paciente, colocamos la mano sobre la parte superior de la nariz, con el pulgar y el índice curvado hacia abajo, ¿ya? A cada lado del labio superior, justo detrás del canino. Si nosotros metemos los dedos detrás del canino, si el paciente cierra la boca, no nos va a morder con ningún diente, porque justo detrás del canino no hay dientes. Está el primer premolar, que es chiquitito. Y con la otra mano, la teoría dice que el índice debe estar posicionado sobre los incisivos inferiores. Yo prefiero que le tomen el labio y le tiren hacia abajo. Ya no vaya a ser que se le suelte arriba y los muerdan. Para poder hacer un examen de la parte más caudal de la cavidad oral, esta mano que rodea la nariz se gira un poco, ¿ya? Y el pulgar se mete dentro de la boca apoyado sobre el paladar, ¿ya? Y la mano inferior se va hacia más atrás, agarrando la base de la lengua y presionando la base de la lengua hacia abajo. De esa manera, ¿ya? De esa forma yo puedo evaluar la boca en su parte más caudal. Tengan cuidado con ese dedo, no los vayan a morder, ¿ya? Lo que yo utilizo mucho es meter los labios del paciente sobre sus caninos, cosa de que el paciente, si cierra la boca, se muerde él y le duele y va a abrir la boca, entonces no nos va a morder a nosotros. Ahora, si el paciente no coopera, se pueden ocupar telas o gasas, ¿ya? O cuerdas para poder abrir la boca. En gatos se ocupa la misma técnica que en perros, ¿ya? Pero hay que tener cuidado sobre todo con sus manos, ¿ya? Porque el gato generalmente trata de arañar para sacarse lo que tiene en la boca. Esa es la forma con telas. Y un dato importante, creo que se lo había mencionado, en los gatos ojalá no abrir la boca por mucho tiempo, ¿ya? Porque pueden quedar ciegos. Y otra cosa es que si yo necesito hacer un examen más exhaustivo, puedo tomar una foto, ¿ya? Entonces abro la boca, tomo una foto y dejo al paciente tranquilo y voy examinando la foto de acuerdo a lo que encontré, ¿ya? Y así no tenemos que molestar tanto al paciente. Mientras yo abro la boca, voy a evaluar la dificultad del movimiento pasivo de la articulación temporomandibular. O sea, si a mí me cuesta abrir la boca o me cuesta cerrar la boca,
me va a decir que a lo mejor hay algo en esa articulación. Voy a evaluar el aliento de mi paciente, voy a evaluar las mucosas y examinar dientes, paladar duro y lengua. Si necesitamos hacer la inspección y palpación más minuciosa, requiere anestesia o si no, como yo les decía, una buena foto. La inspección de dientes va a depender de la edad, ¿ya? Como les dije hace un rato, hay dientes deciduos o permanentes. Y la erupción de los dientes permanentes va desde los... puede llegar entre los 5 y 7 meses, ¿ya? La erupción de todos. Generalmente el tercer molar, que es lo último que aparece, debería salir a los 7 meses. Debemos examinar la integridad de todos los dientes, ¿ya? Y si falta alguno, lo ideal es hacer radiografía, ¿ya? Porque no sabemos si ese alguno que no está se quebró, se cayó, no salió, no existe o si existe. Y eso lo vamos a saber solo con radiografía. La oclusión es importante conocerla, ¿ya? El paciente tiene que tener una buena oclusión, en donde el borde de los incisivos inferiores debe tocar el lado palatino de los superiores, ¿ya? O sea, el incisivo inferior cae por detrás del superior. Los caninos inferiores se colocan entre el incisivo 3 y el canino superior, y los molares y premolares se interdigitan, o sea, como que calzan justo. Una mala oclusión puede generar un daño en la mucosa oral. Vamos a cerrar la reunión un rato y volvemos enseguida para seguir con el resto. Nos queda harto todavía.